Diga a todos hoy, es un gozo y un privilegio estar juntos, reunidos como iglesia. ¿Lo es? ¿Sí? Amén. Pues bienvenidos de nuevo. Mi nombre es Luis y tengo el privilegio de servir como uno de los pastores aquí. Hemos cantado a nuestro Dios, hemos orado a nuestro Dios y ahora escuchamos la voz de Dios. ¿Y cómo lo hacemos? Tomen sus Biblias, ábranlas y vamos a escuchar su voz en 1 Corintios capítulo 12. 1 Corintios capítulo 12, mientras continuamos en nuestra serie expositiva de 1 Corintios, una carta del apóstol Pablo, y hoy estaremos viendo desde el verso 12 hasta el final del capítulo. 1 Corintios 12. Oremos por este tiempo. Gracias, Señor, te damos de nuevo por tu gracia. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias por tu perdón. Y gracias, Señor, porque podemos estar aquí hoy con personas al lado que te aman o con personas al lado que tienen necesidad de ti. Pero hoy todos estamos juntos aquí, Señor, porque queremos que tú nos hables. Queremos, Señor, que tú nos confortes en medio de la dificultad y que tú nos confrontes en medio de nuestro pecado y que salgamos de aquí, Señor, con corazones refrescados, porque hemos escuchado al Dios Todopoderoso hablando a su pueblo. Quita toda distracción de medio nuestro, úsame solo como un instrumento y no como nadie que quiera gloria hoy, y que tú seas, Señor, el protagonista de este servicio. En el nombre de tu Hijo Jesús oramos. Amén. Yami y yo teníamos un año de casados solamente, era recién casado cuando uno está todavía en esa luna de miel, que yo espero que nunca se acabe. Pero en ese momento se presentó una oportunidad de trabajo para mí en un lugar llamado Islas Caimán, una pequeñita isla en el Caribe que nosotros no conocíamos. No sabíamos nada, ni conocíamos a nadie, pero dejamos todo con la oferta de trabajo, todo lo que conocíamos lo dejamos atrás para seguir juntos un nuevo propósito y rehacer nuestras vidas allá. Todo fue muy bonito hasta que llegó el lunes por la mañana y me tocó sentarme en mi primera reunión, ahora trabajando en el idioma inglés por primera vez en mi vida. Pero no solo eso, sino que me senté en la mesa y me siento alrededor de personas de muchos países diferentes, que lucían diferentes y que cuando comenzaron a hablar me di cuenta que hablaban todos muy diferentes. Yo pensaba que sabía un poco de inglés, pero ese día me di cuenta que no sabía nada. Cada acento, cada palabra me era difícil comprender lo que estaban diciendo. Personas de Inglaterra, de Trinidad y Tobago, de Canadá, de Estados Unidos, todos esos acentos en una sola mesa. Llegué a la casa exhausto ese primer día y le dije a Yami, a mi esposa, ¿cómo será posible que yo voy a sobrevivir en este trabajo cuando todos los días tengo que trabajar con gente que es tan diferente a lo que yo estoy acostumbrado? ¿Cómo será eso posible? Fue una pregunta que me llegó. Pero ¿te has preguntado algo así tú también al formar parte de la iglesia de Cristo? Soy salvo por la gracia de Dios, lo sabemos, ¿verdad? Salvo solamente por la obra de Cristo. He pasado de muerte a vida en Él, pero ahora me toca vivir esta nueva vida alrededor de personas que son completamente diferentes a mí. Completamente diferentes quizás a lo que yo había estado acostumbrado hasta este punto en mi vida. Pero yo quiero que consideres esto hoy mientras seguimos meditando en 1 Corintios y en la gracia de Dios. Lo que parece retador incluso considerar, quiero que lo veas más bien como el despliegue de la belleza de la iglesia de Cristo que se hace manifiesta en la diversidad de su pueblo. La semana pasada comenzamos el capítulo 12 entendiendo que Dios da dones para el beneficio de su iglesia. El texto de hoy nos invita a considerar ahora cómo esos regalos diversos se viven en medio de un ambiente diverso de gracia y que ahora lo usamos para para mantener la unidad que ya ha sido fabricada por Cristo en el medio en que estamos hoy. Él nos salva por gracia,
edifica su iglesia por pura gracia y todo eso lo hace en medio de la diversidad. Y yo creo que lo estamos experimentando solamente hoy con mirar al lado, mirar hacia atrás y mirar hacia adelante, la verdad de este pasaje. Y esa es la gran idea de hoy. La diversidad de la gracia de Dios se manifiesta en la unidad de su iglesia. Diversidad y unidad. Todo esto solamente es posible por la gracia de Dios. Y esas son las tres partes que veremos hoy. Somos un cuerpo diverso. Aprendemos a vivir interconectados por su gracia y por su gracia procuramos mantener la unidad que ya Cristo ha logrado por nosotros. ¿Están listos para ir por estos 19 versos juntos hoy? Hoy seguimos esta serie que es una carta mayormente de corrección del apóstol Pablo a una iglesia que era difícil, que estaba en una ciudad difícil, donde ser corintio era definido como ser una persona inmoral, ser una persona pagana, una persona que no tenía nada que ver con la obra de Dios. Y es a esta iglesia que está en este lugar con tantos problemas que ya hemos visto, desde división, inmoralidad, individualismo, que Él les ha dicho a ustedes, y es lo increíble aquí, lo que me llama mucho la atención, a ustedes, a pesar de ser quienes son, por la gracia de Dios, no les falta ningún don. Como dijimos la semana pasada, han recibido regalos de gracia para edificarse unos a otros. Y es algo impensable ver cómo en medio de nuestras imperfecciones, la gracia de Dios todavía es aún más evidente. Y yo creo que eso nos da esperanza hoy, nos da ánimo saber que la gracia inmerecida de Dios se refleja en iglesias donde hay pecadores que no merecen nada. Así que solo pensar en lo que hemos visto hasta ahora en la carta me anima ahora a entrar lo que vamos a ver a partir del verso 12. Miren en sus Biblias ahí, 1 Corintios 12:12. Sigue su argumento Pablo acerca de los dones espirituales y dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. Pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres. A todos se nos dio a beber del mismo espíritu, porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. La primera parte pareciera un trabalenguas, como decimos en mi país, ¿verdad? Pareciera que está diciendo la misma idea de atrás para adelante y de adelante para atrás. Pues así va a ser los 19 versos de hoy. Así que vamos a ir tratando de entender. Lo mismo que él hacía al inicio del capítulo de recordarles a los corintios que antes ellos eran personas que estaban arrastrados por ídolos mudos, que vivían en el paganismo, que ahora por el Espíritu podían confesar que Jesús es el Señor, que comprendían el regalo de gracia que han recibido en Él. Pablo también aquí en esta sección se detiene un momento y les recuerda otra vez la nueva realidad que han experimentado como una forma de darles a entender cómo se vive con estos regalos de gracia en medio de un grupo de personas que tienen pocas cosas en común. Y lo hace utilizando en el verso 12 la imagen, la analogía del cuerpo humano. Él dice, un cuerpo, muchos miembros. Así como el cuerpo humano, que lo va a presentar varias veces en el pasaje, que también lo usa en la carta a los Efesios y en Romanos, él presenta la idea del cuerpo humano como una forma de poder expresar de alguna forma que nosotros podamos entender la grandeza de lo que significa ser la iglesia de Cristo y ser incluso la iglesia local de Cristo como éramos hoy. Los que leían originalmente esta carta podían también entender lo que él se refería cuando él hablaba de un cuerpo. Había escritos que se hablaba de un hombre llamado Menenio Agripa, un cónsul romano, que en un momento él tomó una fábula que se llamaba la fábula del estómago y las extremidades. ¿Saben cómo él la usó? En un momento el pueblo llano estaba haciendo como una huelga, una protesta, porque las élites se estaban quedando con todo y ellos seguían trabajando.
¿Saben qué él hizo? Él tomó esa fábula del cuerpo y le dijo, miren, ustedes son el pueblo, ustedes son las extremidades, ustedes son las manos y los pies del Imperio Romano. Y nosotros, el gobierno, somos el estómago. Si ustedes no hacen su parte, el estómago no va a funcionar. Y si ustedes no tienen la comida llena, el estómago lleno por la comida que les damos, tampoco ustedes van a funcionar. Y usaban esa analogía para darle a entender, las clases no se suicidan, las clases se necesitan unas a otras. Pero ¿saben qué hace el apóstol Pablo aquí? Algo que podía ser entendible para ellos, él ahora le da un giro completamente diferente. Él dice, así también es Cristo. A través de la obra de Cristo, él conecta la imagen del cuerpo ahora a la iglesia, pero no como una manipulación política. No como una idea de que una clase toma poder sobre otra. No la toma como una ideología, es una obra sobrenatural de gracia, lo que Pablo presenta aquí a los corintios al decirle que la iglesia es un cuerpo. La analogía solo tiene sentido por una obra sobrenatural de gracia. Y es ahí lo que ustedes ven en el verso 13. Él dice, pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo. ¿De qué forma? Por su espíritu. Somos bautizados, somos sumergidos. Dice en un punto ahí también que hemos bebido del mismo espíritu. Aquí se presenta esta idea de que al momento de la conversión somos hechos parte del pueblo de Cristo, somos templo del Espíritu Santo y eso es lo que podemos llamar ese bautismo en el Espíritu Santo. No lo vemos como otra experiencia separada donde vamos a experimentar otro tipo de cosas. Seguimos experimentando constantemente llenura del Espíritu. Como dice en Efesios, sean llenos del Espíritu. Pero este bautismo, este sello del Espíritu ocurre una sola vez cuando somos hechos parte del cuerpo de Cristo, como lo ven en ese verso. Ahora somos su cuerpo. Pero este acto de gracia, dice ahí, trasciende la cultura. Ya no era la fábula de un gobernador romano. Aquí él dice, ya no son ni judíos ni griegos. Imagínate esto si tú eres un corintio en la iglesia cuando esta carta está siendo leída y tú tienes al lado sentado a un judío y a un griego y dice Pablo, ustedes son uno, ya no son ni judío ni griego. Pero tienen la misma congregación sentado a uno que es libre, otro que es esclavo, a uno que es más pobre, a otro que tiene más recursos. Él les dice, ya no importa la cultura ni el estatus social, como dice en Gálatas 3, ustedes son uno en Cristo. Una idea radical en el primer siglo e igualmente radical en el siglo XXI, porque el evangelio voltea todo lo que nosotros conocemos como normal. Por eso podemos decir, la iglesia es un cuerpo diverso. Los muchos son uno, porque han bebido del mismo espíritu. Dice en Juan 7, el Señor Jesús se encontraba celebrando las fiestas de los tabernáculos. El último día de la fiesta llegaban allí las personas y traían agua como para recordar el momento en que el Señor suplió agua al pueblo y le calmó la sed. ¿Y saben lo que dijo Jesús en ese momento? Si alguien tiene sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser, brotarán ríos de agua viva. ¿Y saben lo que comenta Juan? Pero él decía esto del Espíritu, que los que habían creído en él habían de recibir. ¿Qué está diciendo Pablo a los corintios? Hemos bebido del Espíritu. ¿Qué estaba diciendo Jesús? De su corazón brotarán ríos de agua viva. Ahora tendrán gozo que da el Espíritu Santo. Al poner su fe en Cristo son un pueblo que ahora tiene dones de gracia que abundan como ríos que son mucho más impactantes que solamente mi vida. Esa es la vida de iglesia. El Espíritu Santo obrando en nosotros y haciéndonos uno. Somos parte de un cuerpo. Pero dice Pablo varias veces, todavía seguimos siendo muchos miembros diferentes. La gracia de Dios se manifiesta entonces en la diversidad. Una nueva cultura, un nuevo estatus, hijos de Dios, herederos del Rey. Un mismo espíritu
que es el que nos santifica, nos sostiene, nos convence y nos ayuda a poder vivir juntos unos con otros. Así que yo te reto inmediatamente. En ocasiones, nuestro estatus social, académico o intelectual puede llevarnos a rechazar al hermano o a la persona que tenemos al lado. Como también puede ser nuestro apego a la cultura que tanto amamos. Yo soy dominicano y amo mi país, pero saben que eso puede ser un obstáculo a veces para yo no entender que soy parte de un cuerpo que es más grande que mi bandera. Y esto puede llevar a veces a que pongamos barreras de división culturales con hermanos que son diferentes, pero Pablo nos recuerda, hemos bebido de un mismo espíritu. Así que las personas que tú puedes ver alrededor de ti hoy, si han puesto su fe en Cristo, son parte de un mismo cuerpo, bajo un mismo espíritu. Y te pregunto, ¿de qué forma estás permitiendo que tu cultura o tu estatus te impida apreciar la multiforme gracia de Dios? Pero seguimos viendo ahora cómo se ve toda esa diversidad que ya entendimos es una obra del Espíritu para crear un cuerpo, usando la analogía del cuerpo humano. La iglesia también es un cuerpo. Me dijeron que tiene muchos miembros. Pero ¿cómo se ve eso en la vida diaria? Miren lo que Pablo va a hacer aquí a partir del verso 15. Él va a hacer algo que a mis hijos cuando iban creciendo les encantaba, que hiciera historias y que hiciera voces diferentes, que me inventara personajes. Bueno, Pablo va a hacer algo así. Pablo va a poner a partes del cuerpo a hablarse la una a la otra y a hacer monólogos también. Miren el verso 15. Aquí hay un pie hablando en este momento. Oigan, el pie dice, porque yo no soy mano, yo no soy parte del cuerpo. Y Pablo le dice, pero no por eso deja de ser parte del cuerpo. Pablo sigue aclarando inmediatamente. Y después viene el oído, se pone de pie y dice, y si el oído dijera, porque no soy ojo, no soy parte del cuerpo. No por eso deja de ser parte del cuerpo. El verso 17, entonces Pablo concluye diciendo, si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si fuera oído, ¿qué sería del olfato? Verso 18, clave, Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó. Y si todos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Sin embargo, hay muchos miembros, otra vez, pero un solo cuerpo. ¿Vieron en cada sección como él sigue marcando la misma idea? El Espíritu, por la gracia de Dios, forma un cuerpo diverso. Ahora ese cuerpo diverso tiene que aprender a vivir interconectado. Pero como vemos en esta analogía, cuando estamos en medio de esta diversidad, las cosas no son tan fáciles de entender. Se ponen un poquito más grises, son un poquito más difíciles de yo entender a ese hermano o esa hermana que actúa de tal forma, que hace tal cosa. ¿Cómo yo vivo en medio de toda esta diversidad? Pablo dice, vivan interconectados. Pero el pie dice, si yo no soy ojo, yo no puedo hacer mi labor. Yo no siento que soy útil. Ante la realidad de la iglesia de Corinto, donde algunos dones parecían ocupar un lugar más preponderante y más importante, y esas personas eran vistas como mejores por los dones que tenían, esos dones eran magnificados. Esas personas al mirar al otro podían decir, imagínate un nuevo creyente acabado de llegar a la iglesia de Corinto, él decía, pero yo realmente no soy necesario. Yo no pertenezco aquí. Yo no hablo en lenguas. Milagros no ocurren cuando yo estoy ahí. Yo no pertenezco. Y esa es una de las cosas que nosotros podemos decir erróneamente cuando estamos enfrentándonos a la realidad de vivir en un cuerpo diverso. Podemos decir hoy, tú y yo también, erróneamente, yo no soy necesario en el cuerpo de Cristo. Mentira. El argumento de Pablo una y otra vez va a ser demostrarnos que de la misma forma que el cuerpo humano necesita cada pequeña partecita, date un golpe en el pie derecho, en el dedo meñique, y tú vas a saber que la parte más pequeña de tu cuerpo, el dolor se siente en todos lados. Pablo les va a seguir indicando una y otra vez lo indispensable que es cada miembro, pero nosotros, al ver a otros y los dones que tienen tan visibles y tan especiales que parecieran ser, podemos llegar a decir,
yo no soy necesario y no pertenezco a este cuerpo. Y en esos versos 17 al 19, Él le ofrece esa aclaración. ¿Qué pasaría si todo el cuerpo fuera ojo? ¿Qué pasaría si todo el cuerpo fuera oído? El cuerpo no tuviera la forma adecuada, fuera algo atrofiado, que no pueda hacer ninguna labor. Él le decía, ¿qué pasa si la diversidad se convirtiera en uniformidad? Estaríamos en problemas. La iglesia de Cristo no pretende ser uniforme. La iglesia de Cristo pretende ser diversa y unida en lo que la une, que es Cristo. Corintios confundidos, iglesia de hoy en Greenville, el cuerpo de Cristo no luce de una sola forma. El cuerpo necesita todas sus partes y ahí estás tú incluido. Tú y yo también estamos ahí. Todas las partes son indispensables. No es solo que los miembros sean muchos, pero que los miembros son diferentes. Y todo esto es de acuerdo con su voluntad. En esos versos ustedes pueden ver que dice, Dios ha colocado a cada uno de los miembros del cuerpo según le agradó. La semana pasada veíamos que decía que el Espíritu lo hace según su voluntad. Dios ha colocado a cada uno, y te estoy hablando a ti hoy y a mí también. Dios ha colocado a cada uno donde Él quiere, con los dones que nos ha dado, diferentes, pero necesarios. ¿Qué pasa? Sigue Pablo poniéndole voces a partes del cuerpo. Ya tenemos una objeción, una confusión, una distorsión de la diversidad, donde entendemos que al compararnos con otros no nos vemos como necesarios o que pertenecemos. Pero miren el verso 21. Pasó aquí de un monólogo a un diálogo. Ahora el ojo le dice a la mano, no te necesito. O la cabeza le dice a los pies, no los necesito. Pablo inmediatamente corrige verso 22. Por el contrario, la verdad es que los miembros del cuerpo que parecen ser los más débiles son los más necesarios. Las partes del cuerpo que estimamos menos honrosas, a estas las vestimos con más honra. Las partes que consideramos más íntimas reciben un trato más honroso, ya que nuestras partes presentables no las necesitan. De nuevo, ¿qué dice Pablo en el verso 24? Pero así formó Dios el cuerpo, dando mayor honra a la parte que carecía de ella. Diferente a la distorsión anterior, donde tú podías decir, yo no soy necesario. Hay otra distorsión donde tú dices, el otro no es necesario porque yo tengo el don que esta iglesia necesita para crecer, sobrevivir y ser una iglesia grandísima en 2 años. Va a ser dependiendo del don mío y yo no necesito a nadie más aquí. Autosuficiencia. Entender que el don del otro no tiene la misma importancia que el mío. Pablo les recuerda, no solo son muchas partes que son diferentes, sino que el diseño de Dios es que esas partes están interconectadas y no hay forma de separarlas. Es como si tú dijeras en tu cuerpo, el sistema respiratorio no necesita del sistema circulatorio, el sistema nervioso funciona aparte de todos los otros órganos del cuerpo. No hay forma biológicamente hablando de que eso sea posible. No hay forma espiritualmente hablando que la iglesia pueda sostenerse creciendo, unida y glorificando a Dios si hay partes que se creen más importantes que otras. Las partes más visibles, decía Pablo aquí, no están cubiertas como la cabeza. Las menos presentables, quizás refiriéndose a órganos internos, sí se cubren. Pero dice, pero así formó Dios el cuerpo. De nuevo, el Evangelio voltea todo, mis hermanos y hermanas. Aquí, el débil no es echado a un lado. El débil también es fuerte en Cristo. Aquí el que parecía no tener muchas cosas que aportar, tiene una labor valiosa dentro de la obra de Dios. Es muy fácil en esa segunda distorsión de que yo no necesito al otro, llegar a creer que el don que Dios me ha dado es el que más cuenta. Y es muy posible que esto pase si tus dones que Dios te ha dado son muy visibles y fáciles de identificar por otros.
Pero el pasaje nos enseña que los miembros de la iglesia que no tienen dones visibles son igualmente vitales para la vida de la iglesia. Ahora mismo aquí hay un grupo de personas ahí atrás que ninguno de nosotros puede ver, que está haciendo que sea posible que se oiga, que se grabe, que se vean los slides. Hay muchas cosas que están pasando aquí. O gente que preparó un cafecito allá afuera para que hoy estemos más tranquilos y no se duerman en el sermón. Y muchas otras cosas más que suceden que no estamos viendo. Una abuelita como Irma que ora cada mañana con fe por la iglesia de Cristo. Gente que está con números y hojas de cálculo que parecen súper aburridas, pero llevando el control de las finanzas de la iglesia para que hoy tengamos aire acondicionado encendido. Gente que está visitando hospitales durante la semana. Gente que se está llamando una a otra. Gente que está abriendo su casa. Todo esto es personas ejerciendo los dones y no diciendo yo no necesito al otro, sino que yo estoy haciendo lo que Dios me ha puesto a hacer en ese momento de mi vida. Pero en ambas distorsiones que ustedes ven en pantalla, si nos fijamos, los miembros del cuerpo, ¿qué están haciendo? Se están comparando unos con otros. ¿Se dieron cuenta? Hay un pie que está mirando un ojo, hay un oído que está mirando una mano. Los miembros del cuerpo se comparan con otros en base a una diversidad gloriosa que ahora se está convirtiendo en un obstáculo. Pero no están considerando lo que realmente une a todas esas personas diversas. ¿Saben qué es el poder del Espíritu Santo obrando en medio de nosotros? Podemos caer entonces en la inactividad al solamente pensar, yo no soy necesario, yo solo quiero hacer, yo quisiera hacer lo que esa persona hace. Yo quisiera tener el don que esa persona tiene. El peligro, terminamos autoexcluyéndonos, comparándonos, queriendo siempre probar nuestro valor delante de otros. ¿Y saben qué pasa? Si el cuerpo es uno, con muchas partes, estar interconectadas, cuando esa persona se excluye, ¿qué pasa? El cuerpo sufre. El cuerpo sufre. Pero también la otra distorsión, el gran peligro, es que al ser autosuficientes, terminamos autopromoviéndonos, posiblemente aplastando a otros en el camino. ¿Y saben qué pasa también? El cuerpo sufre. Te pregunto hoy, ¿cuál es tu verdadera motivación para usar tus dones? ¿Ser visto, compararte con otros o servir aunque no seas visto? O también aunque seas visto. ¿Entienden la idea? En ambos casos decimos, si acudimos a cualquiera de esas dos distorsiones, estamos diciendo el Espíritu realmente no ha saciado mi sed. Necesita ser saciada por la aprobación de otro. Necesita ser saciada por cómo luzco delante de los demás. Y eso es un peligro real para la unidad de la iglesia. Y Pablo constantemente en esta carta les ha dicho a los corintios, ustedes están actuando de forma arrogante. Ustedes necesitan actuar con la sabiduría espiritual que solo Dios da. ¿Y saben cómo Pablo en este capítulo aterriza al orgulloso y levanta al dudoso? Diciendo, Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó. Lo que aterriza y nivela todo es el llamado único de Dios a todos nosotros bajo el mismo espíritu, con el mismo poder. Aunque luzcamos diferentes, estamos actuando bajo la misma fuente. Entonces, no debe haber lugar ni para la autoexclusión ni para la autosuficiencia dentro del cuerpo de Cristo. Y eran problemas con lo que Pablo estaba lidiando ahí. Nos necesitamos los unos a los otros, mis hermanos y hermanas. Cuando uno de nosotros falta un domingo, llamemos porque es un miembro del cuerpo de Cristo que no estamos viendo al lado de nosotros. Toma ánimo hoy porque el poder viene de Dios y no de nosotros. Qué difícil sería cada semana, cada día, vivir comparando dones entre personas. O ser simplemente espectadores de una gran pista de atletismo donde vemos a personas súper habilidosas compitiendo a ver quién hace más y yo simplemente observando. Que el Señor nos libre de eso porque eso es demasiado glorioso.
Por eso Pablo tuvo que poner aparte del cuerpo a hablar palabras, para que nosotros entendamos la grandeza de todo esto hoy. ¿Estás usando tu don? ¿O solamente eres un consumidor y espectador? Son preguntas fuertes pero importantes. Y en la última parte, por su gracia somos un pueblo diverso, por su gracia somos un pueblo diverso que vive interconectado. Pero a partir del verso 25, él comienza a aterrizar la idea de todo lo que él ha venido planteando y diciendo cuál es el propósito. Lo hacemos por su gracia, manteniendo la unidad. Miren lo que dice el verso 25. Y presten mucha atención porque yo creo que es muy clave para la vida cristiana y la vida de iglesia lo que dice aquí. Todo esto ocurre a fin de que en el cuerpo no haya división. Y miren lo más bello, la segunda parte del verso 25, sino que los miembros tengan el mismo cuidado unos por otros. Y lo explica, si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Ahora bien, cerrando la tapa del 12 y el 27, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de él. Ya Pablo en la carta ha hecho mucho énfasis en la idea de luchar contra la división. En un momento ellos decían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. Él le dijo, no, nosotros somos servidores de Cristo, que usamos nuestros dones para el beneficio de todos. Ya les ha mostrado la centralidad clara en sus matrimonios, cedan al otro. En sus libertades, cedan por el bien del otro. En la cena del Señor, espérense los unos a los otros. Y es lo que él les recuerda que en esta diversidad, en base a los dones espirituales, la interconectividad trae unidad. Ese servicio constante se demuestra en un cuidado genuino los unos por los otros. Y se fija en el giro que hay entre la distorsión y la verdad. En las distorsiones estamos mirando y comparándonos. En la verdad que lleva a la unidad hay un giro de que ceso de mirar al otro para compararme y lo miro ahora para compadecerme. Hay un giro de comparación a compasión. Y eso es lo que mueve la iglesia de Cristo. Ahí es que los dones se hacen visibles. Ahí es que el Espíritu Santo, la gente llega y dice, ahí está el Espíritu de Dios, cuando esto sucede. En mi país hay unas pequeñas carros que llevan plátanos y muchas frutas y usualmente son muy ruidosas, tienen un megáfono en la mano y usualmente llegan bien tempranitos, son tu reloj despertador. Pero yo visualizo aquí, es como si saliéramos con un megáfono, Pablo, aquí a decir, judíos, griegos, ticos, salvadoreños, chapines, se acabaron las comparaciones. Se acabó la división, se acabó la comparación barata, se acabó el protagonismo. Ahora reina el ejemplo de Cristo que es nuestra cabeza y nosotros somos un cuerpo. Se vocea por ese megáfono, somos un cuerpo con diferentes partes. Tú eres necesario, yo soy necesario, pero ninguno somos protagonistas. El Espíritu Santo está obrando a través de nosotros. Es como si se dijera por ese megáfono, la iglesia está unida. En esta iglesia se lavan los pies unos a otros en servicio. Se usan los dones para que el otro sea bendecido. Se ama sacrificialmente. Se abre la casa, se abre la billetera, se abre la agenda para que la iglesia permanezca unido, porque los miembros tienen cuidado unos de los otros. Pasamos de comparación a cuidado. Así funciona el cuerpo de Cristo. Cuando mi hermano sufre, yo sufro con él. Cuando mi hermano está en esa dificultad tan grande, yo estoy orando con él, acompañándolo a veces en el silencio también. Pero yo muestro un interés real de presencia en la vida de él. Cuando mi hermano prospera o tiene éxito en algo, yo también lo acompaño y me alegro genuinamente por él. Pero te pregunto, cuando el otro sufre, ¿muestras indiferencia o compartes su dolor? Cuando el otro tiene una victoria, ¿lo miras con resentimiento porque quizás tú lo hubieras querido? ¿O lo miras como este es mi hermano o mi hermana y esa victoria de él o de ella es mía también?
Eso es el cuidado unos por otros. Y yo de verdad soy muy animado por ver lo que Dios está haciendo en medio de nuestra congregación. Y yo soy testigo de que el Señor está haciendo eso en medio nuestro. Yo he sido recipiente del cuidado de ustedes, una y otra vez. Y yo sé que sucede de muchas otras formas que yo tampoco sé, pero Dios sí sabe. Y la oración nuestra mientras leemos un verso como este es que podamos verlo de forma activa sucediendo en la vida de nuestra iglesia. La unidad se mantiene con el cuidado mutuo que tenemos por el poder que el Espíritu tiene en nosotros. Así que sé parte activa de la iglesia. Congrégate, levántate de la cama, llama a los que no están, ten conversaciones, celebra victorias, sufre con otros, pide ayuda cuando la necesites. Da de lo que Dios te ha dado y está dispuesto a recibir de lo que Dios te da a través de otros también. Dios cuida de ti y de mí a través del cuidado que Él proporciona en su iglesia local. Y esto hace, ¿saben? Que el cuerpo, en vez de sufrir, tenga salud y esté listo para enfrentar los ataques del enemigo. Y Él concluye el capítulo enseñándonos ahora cómo se ve ese diseño de Dios. Miren el verso 28. Y en la iglesia Dios ha designado primeramente apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, luego milagros, después dones de sanidad, ayudas, administraciones, diversas clases de lenguas. ¿Acaso son todos apóstoles? Y aquí vienen las preguntas retóricas. La respuesta es no a todas, ¿verdad? ¿Acaso son todos apóstoles? ¿Son todos profetas, maestros, obradores de milagros, dones de sanidad? ¿Hablan todos en lenguas? ¿Interpretan todos? No. Pero deseen ardientemente los mejores dones y aún yo les muestro un camino más excelente. El verso 31 se lo voy a dejar a mi hermano Carlos, que va a enseñar la semana que viene, porque conecta directamente con el capítulo 13, mostrando el camino más excelente del amor, con el que se hacen todos estos dones. Pero ¿qué enseña Dios a través de Pablo aquí en esta lista? Que esta diversidad interconectada, la gracia de Dios reflejada en la unidad, no es un asunto que sucede solo, es el diseño de Dios. Como ven, en esta iglesia, Pablo les hablaba de que hay apóstoles que han puesto el fundamento de la palabra, hay otros profetas, maestros que proclaman y enseñan la verdad. El poder único de Dios se refleja en señales y prodigios en medio de su pueblo. Pero también las cosas que parecen menos espectaculares están sucediendo. Administración y ayuda. Si removemos cualquiera de estas cosas de la iglesia local, el cuerpo sufre. Si creemos que cualquiera de esas cosas por sí sola es la más importante, el cuerpo sufre. El 14 de junio, si Dios quiere, vamos a tener un foro domingo en la noche, un foro de parte de los pastores de la iglesia donde se hablará en específico de más preguntas sobre dones espirituales. Se considerará si continúan, no, cuáles son las diferentes posiciones. Así que no vamos a entrar en eso hoy, pero vayan apuntando el 14 de junio. Va a haber una sesión específica solo para ir en más detalle en todos esos temas. Pero hoy el llamado es: abre tus ojos, abre tus oídos, pon tus manos listas para actuar en lo que Dios te llama hoy en medio de un cuerpo de gente diversa. Y quizás a ti hoy toda esta idea de un cuerpo y de diferentes partes y de todos estar interconectados te suena extraña. Porque de acuerdo a un estudio que vi recientemente de Harvard Business, la gente usa la inteligencia artificial. ¿Saben cuáles son las 3 primeras razones por las que la gente le está usando ChatGPT, Gemini, todas esas cosas? Dice la primera, como compañía, como mi propio terapeuta. La segunda, porque me ayuda a organizar mi vida. Y la tercera, para que me ayude a encontrar propósito. Esas son las 3 razones principales por las que pasamos horas y horas frente a una computadora hablando con alguien que no es real para satisfacer necesidades reales. ¿Saben qué nos enseña este pasaje de hoy? Nosotros tenemos por su espíritu, por la obra de gracia, un cuerpo. Un cuerpo de personas reales donde podemos hablar situaciones reales que afectan incluso mi eternidad. Así que
solo podemos estar viviendo esta diversidad en unidad por la obra de Cristo. Si hoy todavía tú no has puesto tu fe en Cristo, te quiero decir que Él es quien rompe la barrera que nos separaba de Dios. Para que de todo pueblo y nación, como estamos demostrando aquí hoy, podamos adorarle. También quiero decirte que Él compró nuestra unidad a un precio de sangre. Y sobre todo, te quiero decir que nosotros podemos cuidar unos de otros porque Él cuida de nosotros. Así que acude a Él hoy en fe y en arrepentimiento de tus pecados. No hay salvación fuera de Él. No hay inteligencia artificial que pueda hacer la obra que fue hecha en la cruz. No hay ninguno de nosotros que pueda suplir la obra que Cristo hizo en la cruz. Para que hoy, si pones tu fe en Él, puedas beber del mismo Espíritu, ser parte del mismo cuerpo y usar los dones que de seguro ya sabemos Él da a quienes creen en Él, al ser bautizados en su Espíritu como parte de ese pueblo especial. No dejes este lugar sin entender más esta verdad. Te invito a que, si quieres hablar más acerca de esto, podemos hacerlo al final. Pero te quiero decir a todos nosotros hoy, Dios cuida de nosotros. Sé que podemos estar pasando muchas situaciones diferentes que nos ponen intranquilos hoy. Pero si Dios hace esto con su iglesia local, con nosotros personas imperfectas, que yo puedo cuidar de Giancarlo y él cuidar de mí, ¿cuánto más lo hará el Dios Todopoderoso de sus hijos? ¿Sabías que puedes entregar tu ansiedad a Dios y Él cuidará de ti? Como dijimos antes, solo Cristo sacia la sed más grande que tú tienes. Y ese río de agua viva se manifiesta en su iglesia. Así que la diversidad de la gracia de Dios se manifiesta en la unidad del pueblo de Dios. Oremos. Gracias, Señor, te damos de nuevo por tu gracia y tu perdón y tu misericordia. Y gracias, Señor, porque podemos estar tranquilos, podemos tener paz y podemos ser algo de mucho más, parte de algo mucho más grande que nosotros. Danos, Señor, la valentía para usar el don que tú nos has dado y danos la humildad para no entender que el don que tú me has dado es más importante que el del otro. Quita, Señor, la comparación barata de mi vida. Ayúdame mejor a seguir el ejemplo de otros, a ser ayudado por otros y sobre todo a que tu Espíritu Santo obre poderosamente a través de mí, un ser imperfecto y necesitado. Necesitamos a Cristo, Señor. Cuídanos, Señor, necesitamos tu cuidado. En el nombre de Jesús. Amén. Muchísimas gracias, Luis, por recordarnos en esta serie de Primera de Corintios, en esta mañana, que todos somos necesarios.